¿Cómo están amigos? Seguimos actualizando la información y al mismo tiempo acompañándonos. Tengo un contexto que darte, una noticia que entregarte el día de hoy que tiene que ver con la curva de crecimiento, pero permíteme un pequeño minuto antes de comenzar de lleno con la información que te traigo, porque vaya que hay cosas que comentar en este momento, muchachos. El día de ayer vimos las imágenes, ¿no?, de la gente que estaba saliendo de Santiago porque piensan que están de vacaciones. Se van a la playa. Estuve viendo ahí gente que estaba en los restaurantes completamente aglomerada en grupos gigantes de personas. Después se suben en sus vehículos y se van a la playita, compadre. Impresionante, impresionante. Hemos estado toda la semana actualizando sobre esto, indicando los peligros de estar en grupos grandes de gente, mostrando la importancia con gráficos, con enfermedades simuladas, la simulitis, lo hicimos en un Iván en vivo, y finalmente entregando la información que tiene que ver con la importancia de algo tan sencillo que es quedarse en la casa. Uno dice, claro, algo tan sencillo, hay gente que no puede parar, hay gente que para seguir comiendo tiene que trabajar, obviamente ellos tienen que salir, pero ir a la playa, ir a un restaurante ahora no es algo de primera necesidad. Es inentendible, es inexplicable. El día de ayer tengo que confesarte que estaba muy triste por la situación porque uno ve las imágenes y no sabe qué más hacer. Es impresionante. Tengo otra información que darte y antes también te voy a avisar que para mañana domingo vamos a estar con Nicole de Psiconciencia, seguramente algunos de ustedes la conocen. Ella es psicóloga, es argentina y nos va a acompañar para ver obviamente el caso argentino, cómo está evolucionando y para entregarnos alguna información desde la psicología sobre cómo lidiar con todo esto, ya sea con el tema de quedarte en casa, pero al mismo tiempo con el tema de lidiar con gente que no entiende, o sea, cómo podemos pasar esto de alguna forma por la mente racional, comprenderlo, aceptarlo y seguir adelante, que es algo que nos frustra, sobre todo a la gente que estamos aquí divulgando y que no lo hacemos precisamente porque es el gran negocio la divulgación, no lo es. Lo hacemos porque es necesario y porque tenemos que hacer caso, hoy día más que nunca. Primer fallecido en Chile, ¿cierto? Nos enteramos de eso el día de hoy, 21 de marzo, una persona que no hay mucha certeza de 82, 83 años, pero es una adulta mayor, una mujer de 82, 83 años con enfermedades preexistentes que lamentablemente el día de hoy perdió la vida. También sabemos el primer día de cuarentena en Argentina terminó con 200 detenidos. Volvemos de nuevo a la gente que no entiende, la gente que no comprende que esto no es vacaciones, esto no es diversión, estamos en un estado de alerta, en un estado en la situación de Chile de catástrofe nacional. Esto no es para jugar, no es para pensar que hay que ir a la playita, no, no es así. 627 italianos murieron solamente ayer por el CB. Y hablando de CB, que es la palabra que no puedo decir, YouTube dijo que iba a flexibilizar un poco el tema de la desmonetización de videos por estos temas. Nosotros le estamos poniendo el bichín, un montón de sinónimos para tratar de seguir trayendo la información, pero sin embargo se siguen bajando los videos, la desmonetización es real y cuesta mantenerse acá así, ¿cierto? Uno tiene que seguir viviendo y cobrando cero cuesta. Pero vamos a seguir haciéndolo. Dijeron que iban a flexibilizar el tema, pero que van a partir por los canales de televisión y después van a continuar, perdón, con los divulgadores y todo el resto de gente que está haciendo hasta contenido de entretención con esto. Independiente de cuál sea el motivo, YouTube ha dicho que esto lo ha desmonetizado por un tema de que responde a contenido. Mira, aquí tengo la palabra exacta. Contenidos atroces y acontecimientos trágicos. O sea, el CB responde a eso, ¿cierto? Que es cuando mucha gente muere y eso lo consideran un contenido atroz o un acontecimiento trágico y por lo tanto lo están desmonetizando. No sé, yo no me lo creo mucho. Me parece que esto es tan fácil como dejar de ponerle el límite monetario al tema de decir la palabra, tener que estar hablando con censura. Es tan fácil como decir, oye, informemos de esto. O sea, mira, YouTube se está equivocando en este sentido porque estamos viviendo un momento de una pandemia mundial y lo que más necesitamos ahora es información. YouTube es la principal plataforma de videos del mundo. Entonces, tomar esta decisión de no, es que esto es un contenido atroz, se desmonetiza. Están desincentivando a un montón de gente a producir información, a producir contenido y eso es precisamente lo que no necesitamos ahora. Necesitamos información de primera fuente. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ya les comenté, 627 italianos murieron solamente ayer. España sumó más de 1000 muertos ya.
Esto, ojo, que es para hoy, sábado 21 de marzo. Estas cifras van a ir cambiando lamentablemente y no para la baja, no para el descenso. Vamos a ir ahora sí con la información que te traigo directamente. Permíteme abrirlo acá. Déjame adaptar la pantalla porque es un gráfico grande el que te quiero mostrar. Aquí está. Bueno, tú ya lo estás viendo aquí en pantalla. Este gráfico, bueno, ya te voy a decir quién lo ha diseñado. No, te voy a decir de inmediato. Aquí aparece. Bueno, Jorge Pérez, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, lo graficó. Los científicos obviamente lo sacaron los cálculos para hacerlo posible. Y aquí tenemos un gráfico que nos permite ver la importancia de lo que estamos hablando. Aplanar la curva. Mucha gente quizás no sabe qué significa, vamos a verlo en detalle. Mira, casos de COVID-19 por millón de habitantes, Chile versus Europa. ¿Por qué se hace por millón de habitantes? Porque así nos permite hacerlo comparativo, poder comparar el caso de Chile con el resto, ¿no? Amigos del resto de Latinoamérica, por favor, también aquí pueden tener de alguna forma vislumbrar cómo se está comportando este país, Chile, que es el segundo que más casos tiene, y también analizar cómo está ocurriendo con sus países. Yo ya sé que hay varios países de Latinoamérica que están con una cuarentena mucho más agresiva de lo que estamos haciendo aquí en Chile, pero vamos a ver este caso en específico, ¿vale? Entonces tenemos por millón de habitantes, Chile versus Europa. Aquí tenemos, si tú te fijas, la línea de color celeste, que es España, empieza a presentar casos este país desde el 1 de marzo, ¿cierto? Día 1 de marzo. Italia desde el 23 de febrero. Italia, como hemos dicho, se equivocó al diagnosticar. O sea, ellos les ingresa el primer caso, no lo vieron venir y como vemos es el país que empieza, o sea, mucho antes, después casi de China, el 23 de febrero. Francia comenzó, al igual que España, el 1 de marzo y Santiago el 10 de marzo y Chile en general al día siguiente, el 11 de marzo. Entonces, mira, tenemos el color celeste, que es España, que obviamente esto es lo que está aterrando a todo el mundo, que la curva no está bajando, ¿cierto? O sea, es una curva que tiende a ir en ascenso y estamos tratando de que baje lo antes posible y que no sea tan... O sea, que baje ojalá bruscamente, que no sea algo tan pronunciado y que quede como, no plano, pero que quede en alza mucho rato, porque eso también significa que hay muchos casos y personas fallecidas. En el caso de Italia también es bastante alarmante, ya te comenté las cifras solamente de ayer, tampoco vemos que vaya a la baja. En el caso de Francia tampoco, o sea, vemos que muchos países no están en la baja, pero sí lo está, mira, en el caso de Wuhan, bueno, ya se está hablando de que China parece que está controlando bien esto, están frenando los casos, parece que ellos están logrando bajar esta curva, esperemos que así sea. Se teme, eso sí, que después los casos importados vuelvan a hacer subir esto, que puede ser, también puede ser, por lo tanto esto no es como que baje la curva y ya, bueno, salimos a la calle y no pasa nada. No, hay que estar atentos a esto porque puede volver, ¿vale? Entonces ya entendiendo un poquito este gráfico, un poco el contexto, permíteme bajar esto, ahí está, vamos a agrandar esto porque hay un contexto de la noticia, estamos en las últimas noticias como es costumbre, que están llevando muy buena información últimamente, y lo que vamos a hacer ahora es bajar el contexto de la noticia porque es muy interesante lo que aquí se escribe. Mira, gráfico comparativo, obviamente, el título de este video, gráfico comparativo, con las curvas de contagio de Chile, Italia y España, amigos. Vamos a revisarlo. Y aquí ya te tengo el contexto de quiénes son los responsables de hacer esto que está muy bien realizado. Mira, lo voy a agrandar un poquito porque tenemos espacio todavía para que lo vayamos leyendo en la letra más grande posible. Aquí, perfecto. Vayan siguiéndome en este texto, por favor, amigos. Ok, Chile está siguiendo la misma tendencia, esto lo escribe David Aguayo en las últimas noticias. Chile está siguiendo la misma tendencia de crecimiento de casos que los países europeos. Santiago está más cerca de lo que ocurrió, en Italia y España, con un rápido crecimiento inicial. Esto justifica adelantar medidas más restrictivas, como un cierre total, lo que se le llama el lockdown. Yo no sé por qué ocupan realmente palabras en inglés si existe una palabra en español, cierre total. En particular en la capital, asegura el médico Cristóbal Cuadrado, doctor en salud pública y académico de la Universidad de Chile. Cuadrado justifica su análisis a partir del gráfico que ilustra esta nota, el que acabamos de ver, elaborado por el doctor de Ciencias de la Ingeniería Jorge Pérez.
del Departamento de Ciencias, también de la Universidad de Chile, Ciencias de la Computación. Las cifras muestran el avance sostenido de la epidemia en Europa, desde que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Esta variable, dice Cuadrado, ayuda a entender cuándo empieza la transmisión comunitaria en un territorio. La transmisión comunitaria, amigos, es cuando ya el tema se te sale de control, ¿cierto? Cuando la gente se contagia entre sí por montones, ya no se puede trazar, bueno, ya desde la fase 3 que no se puede trazar, pero ya no sabes de dónde viene, todos se contagian con todos y ya es casi imposible saber quién te contagió porque estás en contacto con un montón de gente. La idea es no llegar a eso, ¿cierto? No llegar a la transmisión comunitaria. Según el gráfico, el virus comenzó a expandirse localmente el 23 de febrero en Italia, el 1 de marzo en España, el 10 de marzo en Santiago y el 11 de marzo en todo el país, en todo Chile. Las curvas en cada uno de los casos son similares. Sin embargo, según el académico, nuestro país tiene un panorama algo más alentador. Y aquí pon atención porque esto tiene mucho sentido. Italia y España no habían tomado medidas restrictivas de aislamiento social en la etapa que hoy nos encontramos. Imagínate, el momento en el que hoy estamos en Chile, para este segundo, Italia y España no habían hecho nada. Cambiar la tendencia de la curva chilena depende de las políticas que se adopten en las próximas horas. El ministro de Ciencia, Andrés Kuhn, publicó en Twitter una tabla comparativa con las medidas que tomaron Italia, España y Chile, luego de alcanzar los 100 casos confirmados. Según el cuadro, las autoridades españolas tardaron 14 días en cerrar sus fronteras y 10 días en cerrar los colegios. El gobierno italiano demoró 16 días, mira, llama la atención la lentitud de Italia, ellos sí que se demoraron 16 días en prohibir el ingreso de extranjeros y 11 días en suspender las clases presenciales. Impresionante lo lento y lo ineficiente del gobierno italiano. Nuestro país cerró los colegios el mismo día de alcanzar el centenar de contagiados y cerró las fronteras 3 días después. Lo que sabemos de la experiencia italiana es que la epidemia fue manejada inicialmente de una manera poco preventiva, pero por supuesto, sí, o sea, salta a la vista. Se tardaron mucho en tomar las medidas de distanciamiento social que son fundamentales cuando uno llega a una cierta cantidad de casos. Aquí voy a tener que subir un poquito. A ver dónde. Ahí está. Una cierta cantidad de casos. Italia empezó a tomar medidas más importantes de aislamiento social cuando tenía 2.500 casos recién. Si se compara con la experiencia de China, ellos tomaron la decisión de cerrar la ciudad de Wuhan cuando tenían entre 400 y 500 casos confirmados, ilustra el doctor Cuadrado. Italia informó este viernes 4.032 fallecidos, de los cuales 627 perdieron la vida durante las 24 horas anteriores a que se dieran a conocer las cifras. España contabiliza ya 1.050 muertos. El académico dice que la experiencia de China dejó una valiosa enseñanza al mundo, y aquí pone atención. El cierre estricto de una ciudad con 400 y 500 casos permite una contención del brote mucho más efectiva. O sea, tú cierras la ciudad cuando está en esa cantidad de gente confirmada, y obviamente las cifras negras son más altas, pero cuando tienes entre 400 y 500 casos confirmados, es mucho más sencillo. Nosotros aquí hay una diferencia en Latinoamérica, y es que estamos entrando al invierno. No nos podemos permitir cometer errores ahora, porque el invierno se viene complicado. Considera que los sistemas de salud de Latinoamérica se colapsan cuando no hay nada. O sea, obviamente cuando hay cosas, pero me refiero cuando no hay COVID-19 en específico. Cuando la gente se resfría con neumonías, cuando tiene el resfrío común, cuando llega complicada por un montón de cosas que siguen pasando, pero nuestros sistemas de salud se colapsan en situaciones normales. O sea, si le agregas a eso el COVID-19, se va a complicar demasiado. Por lo tanto, la ventana hay que cerrarla ya. Esta curva hay que tratar de aplanarla, hacer que vaya en descenso mucho antes del invierno. Es difícil y lo más probable es que no lo consigamos. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es tratar de que sea lo menos complicado posible. Porque de que se va a complicar, se va a complicar. Y de ahí la importancia de estar en casa. ¿Vale? No es una recomendación al azar, de ahí viene la importancia. Conocimos el caso, por ejemplo, de la persona que lamentablemente falleció el día de hoy. Es una persona que se encontraba postrada y lamentablemente fue un familiar de ella quien la contagia. Obviamente sin la intención, pero la contagia una persona con la que ella tenía relación sin salir de su casa. ¿Qué nos dice esto de alguna forma? Si en tu familia están todos haciendo la cuarentena, están todos en casa y son, no sé, 4 o 5 personas, pero tú sigues saliendo todo el día, entonces no vale de nada.
No tiene sentido de que estén todos en la casa pero alguien siga saliendo. Yo lo entiendo y lo comprendo de que hay gente que tiene que seguir trabajando. Obviamente los expertos en la salud, obviamente que tienen que seguir trabajando. Hay mucha gente que para poder comer tiene que seguir trabajando. Lo comprendo. Pero si tú no tienes que necesariamente salir, si no es de vital importancia salir, no salgas. Quédate en la casa, de verdad te lo pido, con la mano en el corazón, por favor, quédate en tu casa. Cuarentena preventiva. Yo sé, no es lo más divertido del mundo, yo también estoy haciéndolo, pero hay que hacerlo, muchachos. De verdad, hay que ser solidario ahora más que nunca, sobre todo con la gente que sí se puede complicar. Perdón por repetir esto 80.000 veces, pero es necesario. Sigamos viendo el contexto. Este viernes, el Ministerio de Salud informó 434 casos a nivel nacional y 304 solo en la región metropolitana. ¿Por qué? Mira, aquí, perdón otro paréntesis, pero es que esto es necesario. Hay mucha gente que está diciendo, no, yo la cuarentena preventiva la paso en la playa, la paso en la casa de la playa, que es lo mismo que si yo la paso aquí en Santiago. No, no es lo mismo. Porque vas a tener contacto con un montón de gente durante tu viaje, con la que no hubieses tenido contacto si no hubieses salido, y la mayoría de casos está aquí, está en la capital. Por lo tanto, cuando tú te mueves, lo que estás haciendo es exportar esos casos. Si tú te vas a Valparaíso, si tú te vas a Viña, si tú te vas a Algarrobo, si tú te vas a Las Cruces, si tú te vas a cualquier parte donde no hay tantos casos o donde en muchos sitios no hay ningún caso, tú vas a llevar el primer caso para allá. Entonces no lo hagas. No vale la pena, no tiene sentido hacerlo. Es mejor quedarse aquí sin tener contacto con mucha gente, donde ya sabemos que hay casos y donde ya se están poniendo las alarmas y las alertas. Los servicios de salud también en regiones muchas veces carecen de muchas cosas. Por lo tanto, no tiene sentido ir a complicar al resto. Por favor, un poco de solidaridad solidaridad en este sentido. Es impresionante que no se entienda si ya hemos hablado de esto toda la semana. Sigo leyendo. Las proyecciones del gobierno estiman que la cantidad de contagiados se duplicará, atención con esto, cada 3 días. Nosotros estamos con ese ritmo, duplicación cada 3 días, y que se tendrán 40.000 personas contagiadas para la segunda semana de abril. La segunda semana de abril debería ser el pic, de ahí en adelante debería empezar a bajar. Esperemos que así sea, ojalá que baje antes. Pero las proyecciones que tenemos es que a partir de ese momento empieza a bajar. Y por lo tanto, obviamente, es en ese momento cuando está la mayor cantidad de casos y es cuando el tema se va a complicar más. No estamos en el peor momento ahora, no es por ser catastrófico, pero la evidencia así lo muestra, las proyecciones así lo indican. Estamos acercándonos al límite que nos enseña la experiencia china. Esperar mucho más no es razonable. Que se haya decretado estado de catástrofe le entrega al presidente todas las facultades para poder implementar. Aquí permíteme subir, a ver si alcanzas a leer tú acá. Permíteme mover esto un segundo. Ahí lo puedes ver, ahí sí. Implementar en las próximas horas medidas mucho más estrictas a la movilidad, como el lockdown, bueno, el cierre total. ¿Qué significa el cierre total de una ciudad? Atención con esto, porque mucha gente dice cuarentena total, ya. ¿Qué significa? Vamos a verlo. El académico asegura que implica el cierre del comercio y espacios públicos con el objetivo de minimizar las aglomeraciones. Los centros comerciales, por ejemplo, no pueden estar funcionando ahora. Hay actividades esenciales que se mantienen en funcionamiento. Obviamente, los hospitales, las farmacias, las gasolineras de turno, el comercio de abarrotes, la recolección de basura y los servicios esenciales, como el agua, gas, electricidad y telecomunicaciones. Por supuesto que eso no puede cerrar en una ciudad, es imposible porque si no el daño es mucho mayor. Por lo tanto, de lo que consiste la idea es cerrar todo lo posible, mantener este cuerpo funcionando con los órganos vitales y lo demás en pausa. Esa es la idea. Sin embargo, agrega Cuadrado, la circulación de la población está limitada a actividades esenciales, compra de bienes de primera necesidad y consultas por atención de salud, porque hay gente que se enferma por otros motivos. También está prohibida la salida o entrada a la ciudad a menos que se deba a razones estrictamente justificadas como el traslado de pacientes. Todo apunta al famoso cierre. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó que desde este viernes y por tiempo indefinido deberán cerrar cines, teatros, restaurantes, dice aquí, pubs y centros deportivos, al tiempo que los alcaldes de Vitacura, Las Condes, Maipú y La Reina ordenan su propia cuarentena preventiva.
Había una declaración hoy día del ministro Mañalich diciendo que qué pasaba si es que el virus mutaba y se volvía, él dijo, buena persona. Me imagino que quiso decir benevolente. Eso no va a pasar, ¿no? Ya lo explicamos el día de ayer en Ciencia o Nada. Estuvimos viendo cómo actúa un virus en el cuerpo. Ya dije la palabra, un B en el cuerpo. Se apodera de tu célula, la infecta completamente, la destruye, va a otra célula. Si no vieron ese video, véanlo porque es muy ilustrativo y les va a permitir comprender cómo es que opera un microorganismo parasitario en tu cuerpo. Y eso en ningún caso va a evolucionar en algo benigno. O sea, en ningún momento el B va a llegar a la célula y va a decir, ahora no la voy a infectar, sino que la voy a ayudar. No, eso no va a ocurrir. No es el comportamiento viral. El día de ayer me sumé a la firma de una carta que firmaron varios científicos, varios periodistas científicos y divulgadores en general para presionar de alguna forma al gobierno de que vayamos ya transitando la cuarentena. Yo también creo, estoy bastante seguro, porque la evidencia así lo indica, es lo que estamos viendo, lo que acabamos de leer, que para aplanar la curva y para hacer que los casos disminuyan más rápido, es necesario aislarnos totalmente. Y yo realmente sí en este momento estoy abogando por una cuarentena total, en el sentido de que la ciudad siga funcionando, pero con el mínimo posible. ¿Va a haber un golpe económico con esto? Sí, por supuesto que sí. Pero mira, ponte en la siguiente situación. Imagínate hubiésemos hecho una cuarentena, esto es una situación extrema que obviamente no es recomendado, pero solamente para ilustrar. Imagínate hubiésemos hecho una cuarentena total cuando hubiese un caso. Es ridículo, insisto, pero solamente para ejemplificar. El médico que llegó, 33 años, el primer caso del país. Si hubiésemos hecho esa cuarentena en ese momento y no hubiésemos tenido ningún otro caso, ningún otro contagiado, ninguna otra persona fallecida, nada, habría gente que hubiese reclamado que la economía se estaba golpeando muy duro y que no pasó nada. Pero mira, la economía se golpeó muy fuerte y no pasó nada, no tuvimos ningún problema, no se justificaba. Obviamente uno ve esa situación y dice, oye, no se justifica. Si nosotros hacemos una cuarentena total ahora, por ejemplo, la gente va a decir, mira, no se justifica porque no hubo más casos, pero no hubo más casos porque hicimos la cuarentena en primer lugar. Es por eso, o sea, no te permites ver la realidad alternativa que hubiese existido si no hubiésemos hecho nada. Italia es el mejor ejemplo de un país que no hizo nada durante más de 2 semanas y están con un montón de fallecidos. Ayer solamente más de 600 personas fallecieron. No podemos esperar más tiempo. No podemos esperar que las autoridades ahora nos den la indicación. Yo estoy abogando porque así sea, porque la den, pero por mientras nosotros tenemos que ser más responsables. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y hacer la cuarentena preventiva. Al día de hoy, en Santiago de Chile, hoy día, 21 de marzo, tú sales a la calle y nadie te puede decir nada. Tú puedes hacer una fiesta y a lo más te van a funar ahí por las redes sociales, pero si es que eso no te importa, puedes seguir disfrutando de una fiesta. Pero no es lo recomendable, ¿cierto? Entonces tomemos nosotros las cartas en el asunto, hagamos lo que tenemos que hacer, que es quedarse en casa, perdón por insistir, pero nosotros podemos hacer ese cambio, muchachos, de verdad, y podemos no contagiar a la gente que sí se va a complicar. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana en la transmisión en vivo junto con Nicole. Que estés muy bien.